Yo soy el documentalista y esto es Una historia que contar, parte 1. No perdonaré jamás. Historia enviada por Juan Espinosa. Un día, Fernanda apareció en la casa de su hermana Antonia para pedirle ayuda. Ellas procedían de una familia humilde y prácticamente sin futuro. Ahora, a pesar de ser hermanas, ellas no se habían visto en más de 10 años. Contra todo pronóstico y de manera admirable, Antonia había estudiado y se había convertido en una gran empresaria. Pero también había roto lazos con su familia de origen humilde. Normalmente Antonia no habría recibido bien a Fernanda en su casa, a no ser porque llevaba en sus brazos una pequeña bebé. Antonia y su esposo quedaron enamorados de aquella criaturita y les permitieron la entrada en su hogar. Durante la cena, Fernanda compartió con ellos la trágica historia que la había llevado hasta ahí. Un hombre había contratado a Fernanda como sirvienta, pero con el tiempo él comenzó a tener contacto físico con ella. Finalmente, quedó embarazada y cuando aquel hombre supo lo que había pasado, simplemente desapareció. Suscríbete. Sola, sin dinero y con una bebé en camino. Aquel angelito fueron sus fuerzas. Había decidido tenerla y tuvo que trabajar en lo que pudo. Pero luego de unos meses nadie la aceptaba debido a su condición. Muchas ocasiones fueron las que tuvo que tomar la difícil decisión de pedir limosna. Pero finalmente la niña nació. Estaba sana y era hermosa. Pero ahora necesitaba dinero para poder mantenerla. Al terminar de contarle su historia, su hermana y su cuñado se quedaron serios, ambos mirándose el uno al otro. Y entonces, lo impensable ocurrió. Le ofrecieron comprarle a la bebé. Ellos habían intentado por varios años tener descendencia, pero una afección por parte de Antonia no se los permitía. Pero a pesar de una muy atractiva oferta y de lo mal que la estaba pasando Fernanda, se negó rotundamente y sin pensarlo tomó a su hija en los brazos y se dirigió a la salida. Pero de pronto una extraña sensación se le clavó en la espalda. Era un cuchillo, aquel con el que habían cortado la carne durante la cena. Su propia hermana, en un par de movimientos, había tomado el arma y el cuerpo de Fernanda fue enterrado en el jardín, junto con el arma homicida. Al día siguiente colocaron encima de su tumba una casa de juegos para niñas. La casita era de madera, pintada de blanco con tonos rosas y que Anabel usaría cuando creciera. Semanas después, mientras atendían a la bebé, de pronto escucharon algunos ruidos en el jardín. La puerta de la casita se azotaba una y otra vez. Era extraño, porque aquella noche no corría el viento. Los dos salieron a ver la forma de detener la puerta y una vez estando frente a ella, un fuerte y helado escalofrío les recorrió el cuerpo cuando vieron que la puerta se cerró de golpe cuando los dos estuvieron ahí. El silencio en aquel patio se tornó absoluto. El esposo tomó una piedra bastante grande y la colocó junto a la puerta para evitar que se volviera a azotar. Pero mientras se sacudía las manos y se alejaba de la pequeña casita, esta comenzó a crujir, luego a temblar, como si tratara de desarmarse por completo y dejar salir algo oscuro y tenebroso que hubiera en su interior. Pero de pronto aquel fenómeno dejó de suceder.
Ambos esposos volvieron a la casa de inmediato. Justo cuando pasaron por la cocina, se encontraron con una escena que los dejó aún más aterrados. Sobre la mesa, aquella en la que días antes habían cenado junto a Fernanda, había un mensaje tallado que decía: "No perdonaré jamás". Y a su lado estaba clavado el cuchillo con el que habían asesinado a Fernanda. La calle desconocida. Historia enviada por José Rodríguez. Quiero contarles algo que me pasó recientemente esta semana. Yo trabajo como tatuador en Mendoza, Argentina, capital internacional del vino. Pues resulta que algunas veces salgo a hacer tatuajes a domicilio. El día jueves quedé de acuerdo con un cliente para las 20:30 horas de la tarde. El cliente me había dado una dirección muy específica. Ese día, yo había quedado también con otro cliente para otro trabajo a las 13 horas. Estaba a tan solo un par de kilómetros de distancia de mi próximo cliente de las 20:30 horas. Terminé temprano mi primer trabajo, así es que alrededor de las 16 horas pasé a un restaurante para comer algo y poder cargar mi celular. Al terminar de comer y ya cargado el aparato, me dispuse a buscar la dirección en el GPS. Como tenía tiempo, comencé a caminar al mismo tiempo que, con calma, ponía los datos de la dirección y caminé hasta llegar a la ubicación que mi celular mostraba. Era una calle normal, pero al mismo tiempo con una vibra o energía extraña. Se sentía como solo. Proseguí a examinar la numeración de las casas tratando de encontrar la dirección exacta que venía en los datos que me había enviado el cliente. Desafortunadamente aún restaban unas 2 horas y media para mi cita con él. No quise incomodar, así es que ahora que sabía la ubicación precisa, decidí tomar un taxi e ir al centro de la ciudad para hacer algunas compras y actualizar mi material de trabajo. Anduve entre tienda y tienda, consiguiendo lo que me interesaba. Luego, faltando media hora para la cita, tomé otro taxi y pedí que me llevaran de nuevo a la dirección de mi cliente. Le di los datos al conductor y, al observarlos, él me dijo: "Esta dirección no se encuentra por ahí, sino del otro lado de la ciudad, joven. Creo que usted tiene mal sus datos". Obviamente el taxista estaba equivocado. Hacía un par de horas más o menos que yo había estado allí buscando la casa y la numeración y sabía que era la correcta. Debíamos ir ahí a la casa con el número 1035. El taxista se disculpó y me dijo que no me preocupara, que él me llevaría a donde yo se lo pidiera. De este modo emprendimos el camino hasta la casa de mi cliente. Llegamos a la zona y continué indicando al taxista por dónde conducir. Lo que me pasó a continuación me dejó totalmente sorprendido, a tal grado que aún hoy me sigo preguntando qué rayos fue lo que pasó aquel día. Justo cuando yo creí que llegaríamos a la calle indicada, resultó que ya no estaba. Ahora era un terreno solitario, sin casas ni pavimento. Era como si la calle entera hubiera desaparecido. Confundido y algo asustado, bajé del taxi. Di unos cuantos pasos volteando alrededor, pero nada. Así es que saqué mi celular del bolsillo y procedí a buscar de nuevo la ubicación. El mapa no me daba resultado alguno. Entonces se me ocurrió mirar el historial de navegación.
Cuando di con el resultado de búsqueda lo abrí y cuál fue mi sorpresa al descubrir que, de hecho, estaba exactamente en el mismo sitio que hacía 2 horas acababa de estar. A diferencia, claro, de que ahora no había una sola casa. Una sensación muy tenebrosa comenzó a invadirme poco a poco. Aquello había sido ya bastante para mí. Lo mejor sería regresar al taxi e ir a casa a descansar, pero justo cuando me di la vuelta para abordar el taxi de nuevo, el auto ya no estaba. Había desaparecido sin siquiera hacer un ruido. ¿Qué? Exclamé totalmente desorientado. ¿Qué pasa aquí? Ahora lo único que quería hacer era salir de aquel lugar. La noche se venía encima y no me gustaba para nada lo que estaba experimentando. Pero decidí hacer un último esfuerzo. De nuevo tomé mi celular y procedí a llamarle al cliente. Número marcado es incorrecto. Por favor, confírmalo e inténtalo nuevamente. A partir de ese momento salí corriendo lo más rápido que pude de aquel sitio. Abordé un autobús que me trasladaría hasta el centro de la ciudad y una vez estando ahí llamé a un amigo para que me llevara a mi casa. Aún hoy en día sigo preguntándome, ¿qué fue lo que pasó? ¿Un fallo en la Matrix? ¿Una dimensión extraña? Actualmente sigo haciendo trabajos a domicilio, pero siempre que lo hago, es acompañado. Nunca solo. Yo soy el documentalista. Y esto fue una historia que contar. Si te gustaría contarnos tu historia y compartirla con todos los demás, únete al grupo de Facebook, Una Historia que Contar. Te dejaré el link en el primer comentario de este video. Saludos especiales para Carlos Puli, Alexander Ibarra, Hernán Argüelles, Ronaldos León, Kevin Torres, Alex Cancelli, Uzumaki Nagato, S. Daddy, Cristian Vidal Pavón, Eterna Moreno, Catecana Osurio, Suscriptores versus Canales, María Alejandra Saucedo Ortiz, Julia Vargas, Eduardo Araujo, Cristi Martínez, Noemí Ponce, Juan Manuel Quilca de la Cruz, Mr. Daniel Y.T. Ramos, Martín Canalla, Neita Jagger, Augusto Diversidad, Antonia Falcon, Armando Leoncio Quispe Salgado, Diego Zorrilla, Timothy 324, Jesús Arévalo, Marcos Brites, Cristi Martínez, Circuito 89 el 89 y Marinita Valverde. Gracias y hasta la próxima.